Después de haber comido, tomó la copa y dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Bebamos. Señor, nos acercamos esta mañana, Señor, a tu cuerpo y a tu sangre, a Cristo revelado y al cuerpo de Cristo, Señor. Señor, que seamos hallados dignos, Señor, de poder participar de esta copa y de este pan, Señor. No por los méritos humanos nuestros o espirituales incluso, Señor, sino que puedas vernos, Señor, cubiertos por la sangre del Cordero, y que eso sea suficiente, Señor, más que suficiente para que seamos limpiados y lavados y podamos tener comunión con Dios. Señor, recibe esta ofrenda, Señor. Recibe esta ofrenda y agrádate de nosotros esta mañana. Suplirá en esta hora tu necesidad. Extiéndete al Señor, Él pasa por aquí. Suplirá en esta hora tu necesidad. Extiéndete al Señor, Él pasa por aquí. Señor, como lo hiciste en esa primera cena, Señor, por favor, esta mañana parte el pan con nosotros, Señor. Nos sentamos a la mesa igual que esos discípulos, Señor, con aflicción en nuestro corazón, con aflicción en nuestro espíritu, Señor, con la misma aflicción del Cordero inmolado. Con ese corazón nos sentamos esta mañana a tu mesa, con la esperanza, Señor, que partas el pan y puedas darnos a comer el pan que desciende del cielo, el pan de vida, y que puedas alimentar nuestro espíritu, Señor, y que puedas darnos palabra de vida para sobrevivir este tiempo de aflicción, este tiempo de prueba que viene, Señor. Por favor, que podamos participar de este pan esta mañana, Señor, del pan de tu palabra, del pan de tu presencia. Que ninguno de nosotros, Señor, salga con el corazón de Judas de este lugar, Señor. Que salgamos con el corazón contrito y humillado de los discípulos. Que podamos recibir tus palabras esta mañana, Señor, y que esas palabras nos hagan permanecer,
Señor, a pesar de la aflicción, a pesar de la prueba, a pesar de la dificultad, háblanos esas palabras, Señor, que hablaste a tus discípulos esa noche. Por favor, Señor, ayúdanos. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Podemos sentarnos, hermanos. Buenos días, hermanos. Nos alegra mucho volver a verlos ya después de bastante tiempo y de que podamos estar reunidos y que podamos estar bien. Que el Señor pueda hablarnos una palabra que necesitemos esta mañana. Yo quisiera preguntarles para comenzar, ¿qué pasaría en este momento? ¿Qué pensarían? ¿Cómo se sentirían? ¿Y qué harían si yo les digo, hermanos, se metió un hombre al terreno, se metió un hombre al templo? ¿Qué les viene a su mente o qué les provocaría si les digo, mire, se nos metieron varios hombres ahorita, ¿qué harían? Llama al vigilante, ¿verdad? Pues no se preocupen porque no se ha metido nadie, no creo que haya amenaza de que se vaya a meter, pero sí se han metido algunos hombres a la iglesia o existe el riesgo y el peligro que se metan unos hombres a la iglesia. Vamos por favor a Judas. Dice Judas en el versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. En el versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. En el versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos. Entonces, vemos aquí, hermanos, que hay una urgencia de parte de Judas en comunicar algo a la iglesia. O sea, él estaba urgido, él entendía que había algo que comunicar a la iglesia y que eso era urgente de comunicar. Logramos apreciar en esas palabras de Judas que hay algo que comunicar y que ese mensaje que comunicar es urgente. Y dice en el versículo, siempre en el versículo 3, dice,
me ha sido necesario escribiros exhortándoos, y aquí va a empezar a decir qué es lo importante, lo urgente que él necesita comunicar. Dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente. Esa palabra contender ardientemente da la idea de una pelea, de dar una pelea, de tener una lucha a vida o muerte. Como dice la frase, ya han escuchado esa frase de cuando hay una amenaza y alguien responde sobre mi cadáver, ¿verdad? O gano yo o gana la otra persona. Uno de los dos va a ganar. Así es el sentido de estas palabras que Judas está diciendo, que es necesario que contendamos ardientemente. O sea, es una contienda, es una lucha, es un enfrentamiento a vida o muerte. O va a morir otra persona o voy a morir yo, una de dos. Y dice, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces el mensaje de Judas comienza diciéndonos, hay un mensaje, es un mensaje urgente, es un mensaje que debe de motivarnos a luchar, a contender a vida o a muerte, porque está en riesgo nuestra vida y debemos defendernos. Y la razón de esta lucha, de este enfrentamiento a vida o muerte es una cosa, y es la fe que ha sido dada, la fe que hemos sido recibida. Y el sentido aquí de la fe se está refiriendo a la verdad esencial del evangelio que hemos recibido. A eso nos está llamando Judas en este capítulo, a la urgencia de pelear a vida o muerte por la verdad que hemos recibido. Y teniendo eso como base, no vamos a leer todo el capítulo, pero yo les preguntaba, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que hacer en este momento si algo pasara afuera y nos damos cuenta que este espacio ha sido violentado y que hay unos hombres, varios peligrosos, armados que se meten o que se quieren meter aquí? Algo tendríamos que hacer. Tendríamos que hacer eso, ¿verdad? Pelear a vida o a muerte por nuestros hijos, ¿verdad? Enfrentar esa situación. Y si en un sentido natural, gracias a Dios, eso no está pasando, pero sí tenemos claro por la carta que escribió Judas, que sí, dice en el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Y eso es lo peligroso, que los hombres han entrado, pero han entrado encubiertamente, ¿verdad? Si alguien viniera y armado con una mala apariencia, tomáramos acciones previas para que eso no pasara. Pero el problema que dice Judas es que estos hombres ya entraron, no van a entrar, ya entraron, y el problema es que entraron encubiertamente. Y eso es un mensaje para nuestros días. Y no vamos a leer todo el capítulo, aunque en realidad es un capítulo corto, pero ustedes seguro que ya lo han leído y pueden hacerlo luego, pero recordarán que Judas empieza a hacer una descripción, ¿verdad?, de las características de estos hombres que han entrado encubiertamente. Empieza a describir con mucho detalle, cuáles son las características de estos hombres. Pero esta mañana yo quisiera que nos enfocáramos en una característica, y está en el versículo 11. Dice el versículo 11, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Y fíjense que todos sabemos que es un camino, ¿verdad? Para venir hoy aquí a la iglesia seguimos un camino que nos guió de nuestra casa hasta la iglesia. Seguimos un camino, y puede que seguimos un camino, hoy dijimos vamos a seguir mejor, me voy a ir por otro lado hoy, o
encontramos que estaban haciendo una reparación en la calle o había algo en la calle y tomamos otro camino. Un camino en esencia es una ruta que nos lleva de un lugar a otro, pero también el camino también está definido como la dirección que debemos seguir para llegar a un lugar. No solo físico, sino por ejemplo los que tienen Waze y usan Waze para ir a algún lugar que no conocen. Esa dirección, esa ruta es un camino también. No es algo físico, sino que es algo mental, digamos. Es tener la idea de que para yo poder desplazarme y llegar a tiempo o en cierto tiempo a un lugar, hay una ruta. Pero también el camino habla o está definido como la forma en que yo me comporto o la forma en que una persona se comporta. También eso es un camino. O un objetivo, un fin, un propósito que yo tenga también es un camino. O los medios que yo ocupo para lograr algo es un camino también. Todo eso es un camino por definición, pero hablando específicamente de lo que está hablando aquí del camino de Caín, en el sentido original de la palabra, también habla acerca de la manera en que Caín hacía las cosas. El carácter, la naturaleza, las características de la persona de Caín, también de eso habla el camino de Caín. Eso encierra esa palabra que está ahí escrita como el camino de Caín. Y recuerden, esta es una de las muchas características que tienen estos hombres que han entrado encubiertamente. Y quisiera que viéramos, que recordáramos algunos elementos de esa forma de ser de Caín, de esos propósitos que tenía Caín, de esos objetivos que tenía Caín, de cómo Caín hacía las cosas, de cómo vivía, de cómo era Caín. Así que vamos a Génesis 4 y seguro es un pasaje muy conocido por todos nosotros, pero vayamos ahí y recordemos quién era Caín y cómo hacía las cosas. Dice Génesis 4:1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Entonces, acá tenemos a Adán y Eva, ya todos conocemos el relato de la creación, aparecen en escena Adán y Eva, y unos capítulos después se suman dos personajes a este relato. Caín, que nace del matrimonio de Adán y Eva, y Abel. Entonces tenemos aquí a Caín, el primer hijo de Adán y Eva, un varón, y que luego van a tener un segundo hijo, y Caín tiene un hermano. Y dice en el versículo 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, antes de continuar, quiero que pongamos atención en estos últimos versículos. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová,
Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Quiero que veamos aquí algunas cosas. Lo primero es que Caín, igual que Abel, se presentó delante de Jehová. Tanto Caín como Abel se presentaron delante de Dios. Es más, si vemos en orden cronológico, en detalle, el texto que estamos leyendo dice en el versículo 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel trajo también. Entonces, si lo vemos así literal, textual, ambos se presentaron delante de Dios, pero ¿quién se presentó primero? Si lo vemos literal, ¿quién se presentó primero? Caín, porque dice el primero que puede que los dos se presentaron a la vez, puede ser, ¿verdad? Pero literalmente aquí nos está diciendo que Caín se presentó delante de Dios y también Abel. Pero él era el hermano mayor y como hermano mayor probablemente era el que tomaba la iniciativa y las riendas o tenía la prioridad en muchas cosas. Entonces, tanto Caín como Abel se acercaron a Dios. Y es muy probable que Caín haya sido el primero que se acercó antes que Abel. Lo otro es que ambos se acercan a Dios y ambos al acercarse a Dios traen una ofrenda. No es que se le olvidó a Caín, ¿verdad? No dice eso el relato, que Caín no traía una ofrenda. Traía una ofrenda, no se le olvidó. Ambos se presentan delante de Dios y al presentarse delante de Dios traen una ofrenda. Ellos traían algo. Ellos sabían que al presentarse delante de Dios debían presentarse con algo y ofrecer algo. Los dos lo sabían. Pero dice al final del versículo 4 que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, y en el versículo 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Entonces, insisto, ambos se presentaron delante de Dios, ambos traían una ofrenda, pero pasa algo aquí, y es que Dios mira con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no mira con agrado a Caín y a la ofrenda de Caín. Recuerden, estamos viendo el camino de Caín. ¿Cómo era Caín? ¿Qué hacía Caín? ¿Por qué hacía eso Caín? Eso es lo que estamos viendo. Y rápidamente quisiera que veamos de forma muy general ese camino de Caín, esas vías de Caín, esa forma de ser, esa forma de actuar de Caín. Dice en el versículo 6, en el 5, perdón, ya en la segunda parte, que como resultado de que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, a su hermano menor y a su ofrenda, dice al final del versículo 5, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, y se ensañó Caín. Pero miren, dice, se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Ensañar es enojarse de tal manera, enojarse tanto que me lleva a hacer algo, que me lleva a tomar una acción en contra de eso o de ese objeto o de esa persona por lo cual yo me estoy enojando. De esa manera se enojó Caín, se enojó de tal manera, se enojó tanto Caín,
que no solo se enojó, sino que su tipo de enojo fue que lo llevó a hacer algo. Y aquí está qué es lo que lo llevó a hacer. Dice en el versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? Dios vio el corazón de Caín. Y Dios le pregunta, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Aquí lo que quiero que veamos, hermanos, es que hay una primera intervención de Dios en el hecho, en el camino de Caín. Dijimos hace un momento, tenemos a dos personas, a Caín y Abel, se están acercando a Dios. Ellos saben que deben de traer una ofrenda y Abel trae de lo mejor de las ovejas que él pastoreaba y Caín trae del fruto de la tierra de la cual él labraba. Y Dios ve con agrado a Abel y su ofrenda, pero no ve con agrado a Caín y a su ofrenda. Y producto de eso, Caín se enoja de tal manera que él va a tomar una acción con su hermano menor. Él ya lo pensó, ya lo decidió. Está tan enojado que va a hacer algo con su hermano menor. Pero hay un paréntesis aquí muy importante y es Dios que conoce el corazón, el camino, sabe cómo Caín era y qué es lo que hacía y qué es lo que iba a hacer. Él interviene y le pregunta y le dice, ¿por qué te has enojado tanto? ¿Por qué te has enojado tanto que vas a hacer lo que vas a hacer? Y él le plantea aquí ya dos caminos que tienen que ver con lo que está pasando, con la ofrenda que están presentando los dos. Y él les dice, si haces bien, no vas a ser enaltecido. Y si no haces el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es decir, Caín, hay dos caminos. Si haces el bien, vas a ser enaltecido. Y si no haces el bien, ¿qué dice la Biblia acerca del que sabe hacer el bien y no lo hace? ¿Qué es? Es pecado. ¿Y qué es pecado? Es hacer lo contrario, lo opuesto, es ir en un camino, en una dirección, tener un objetivo, un propósito de vida contrario a la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios le está diciendo aquí. Y la caída del hombre acaba de ser hace poco en Génesis, ¿verdad? No tiene mucho que Adán y Eva tomaron un camino diferente a la voluntad de Dios. Y aquí está Caín otra vez, ahora él como hijo de Adán y de Eva, frente a esa bifurcación en el camino. ¿Qué camino vas a tomar, Caín? Si haces el bien, vas a ser enaltecido. Pero si no haces el bien, si no haces la voluntad, si haces lo opuesto, lo contrario a esa voluntad, es pecado. Y ahí está el pecado, dice. En la puerta es como si ahí estuviera parado alguien esperándonos, ¿verdad? Si yo estoy ahorita aquí compartiendo, pero si de repente alguien viene y se levanta y se para, ¿qué voy a pensar yo? Quiere decirme algo, ¿verdad? Quiere tener eh, alguna comunicación conmigo, algo quiere decirme. Ahí está el pecado a la puerta, esperándome. Y el Señor le dice, pero con todo eso, aunque ahí esté el pecado esperándote a la puerta, dice, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y ojo, porque aquí está ya dándonos luces de qué es lo que está pasando con esas ofrendas. ¿Qué es lo que está pasando con esas ofrendas? Y sigamos leyendo en el versículo 9, perdón, y para terminar esta parte,
Luego de ese paréntesis, de esa intervención de Dios, dice en el versículo 8, y aquí estamos viendo el camino de Caín, cómo Caín hacía las cosas. Quizás, ¿verdad? Cualquiera de nosotros podría decir, si yo me equivoqué, y Dios me dice, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás tan enojado que querés hacer lo que querés hacer? Y me dice lo que acaba de decirle a Caín. Quizás, ¿verdad? Nosotros, no sé, caeríamos de rodillas y nos asustaríamos porque Dios nos acaba de dar una reprensión. Pero vemos aquí qué es lo que dice, qué es lo que hace Caín después de eso. Dice en el versículo 8, acuérdense, Caín estaba tan enojado que no se iba a quedar con su enojo, sino que iba a hacer una acción a partir de ese enojo. Y dice en el versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces vemos que hay un enojo tan fuerte en Caín que él dispone a hacer algo. Dios interviene directamente con un mensaje para Caín. ¿Y qué hace Caín? Él estaba enojado y él termina de hacer lo que había dispuesto a hacer a partir de ese enojo. Y dice en el versículo 9, otra vez, aquí viene la segunda intervención de parte de Dios y dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Aquí vemos otra característica de Caín, de cómo era Caín y de cómo hacía las cosas. Él ya hizo lo que había dispuesto a hacer y Dios una segunda vez se presenta a la vida de Caín y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y responde Caín, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y vemos una segunda característica y es que mintió y no se responsabilizó. ¿Por qué? Porque Caín sí sabía dónde estaba su hermano y sí era el guarda de su hermano, era su hermano mayor. Entonces Dios interviene y vemos aquí el corazón de Caín y el actuar de Caín a partir de lo que había en su corazón. Y es que él le miente a Dios, o mejor dicho, se miente a sí mismo, porque Dios sabía qué es lo que había pasado. Y le dice, no sé, sí sabía qué había pasado. Y le dice, y encima le dice, ¿y que acaso tengo que saber dónde está Caín? ¿O qué le ha pasado a Abel? ¿O qué es lo que le ha pasado? ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? Sí, sí era el guarda de su hermano. Sí era responsable de Abel. Era su hermano y era su hermano mayor. Y sí sabía qué es lo que había pasado. Él lo había hecho. Y vemos en el versículo 13, y dijo Caín a Jehová, porque Dios le acaba de dar Dios acaba de encararlo, de sacar a la luz lo que él había hecho y le dice y darle un castigo. Y en el versículo 14 dice 13, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará.
Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Otra característica que vemos de Caín es que no se arrepintió. No hubo forma de que Caín encontrara arrepentimiento. O sea, había tanta dureza en el corazón de Caín que vemos que Dios interviene una vez, 2 veces, 3 veces, buscando el arrepentimiento de Caín, y el corazón de Caín está tan duro, él ha dispuesto a hacer lo que ha dispuesto y lo va a hacer, incluso en contra de la voluntad directa y expresa de Dios, porque Dios le está dando 1, 2, 3 oportunidades, y Caín, en lugar de arrepentirse, empieza a reclamarle a Dios. Cuando vemos que Dios está mostrando misericordia a Caín, a pesar de Caín se endurece y no encuentra una manera de arrepentirse. Y hay algo más, y que creo yo que es bastante preocupante, y el versículo 16 dice: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Aquí vemos una cuarta característica, y es que ya vimos que Caín tomó venganza, se enojó tanto, y eso lo llevó a matar a su hermano. Dios interviene, Caín miente y no toma responsabilidad de lo que ha hecho. Dios vuelve a intervenir misericordiosamente, mostrándole misericordia a Caín, y Caín no se arrepiente, al contrario, endurece su corazón, le reclama a Dios. Pero ahí no se acaba todo, sino que Caín y su camino y su corazón y su naturaleza se reproduce y se materializa. Dice que en el versículo 17: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Ahí tenemos al hijo de Caín. Dice que él construyó una ciudad. Es la primera mención que tenemos acerca de una ciudad y de una construcción, porque todos estaban viviendo en Edén. No existe el concepto de una ciudad, pero aquí tenemos una primera mención de que alguien construye una ciudad, y Caín le pone el nombre de su hijo, del fruto de la vida de él, le pone el nombre a esa ciudad. Y Enoc empieza a tener hijos hasta llegar a Lamec, y miren lo que dice Lamec en el versículo 24: si 7 veces
será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Es decir, ese corazón de Caín que expresó hace unos años atrás delante de Dios, ahora se ha heredado a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y tataranietos, y en lugar de encontrar un camino de regreso a Dios, al arrepentimiento, al bien, a la voluntad de Dios, si vemos el corazón de Caín 7 veces más, 7 veces más, 7 veces más el enojo, 7 veces más la venganza, el orgullo, la falta de arrepentimiento. O sea, al final no es el camino de Caín, es su camino, sino que esto se ha reproducido. Y quiero resumir este mensaje en 2 pasajes o en 2 hechos, todo esto que hemos hablado. Y vayamos a Primera de Juan. Primera de Juan en el capítulo 3. Primera de Juan en el capítulo 3. Porque este es el camino de Caín, ¿verdad? Lo que hemos visto es el camino de Caín. ¿Cómo era Caín? ¿Qué hacía Caín? ¿Cómo vivía? ¿Cómo actuaba? ¿Cómo se comportaba? ¿Cómo se relacionaba? ¿Cómo hacía las cosas? ¿Qué es lo que pensaba Caín? Y recordemos estos hombres que han entrado encubiertamente a la iglesia. Dice Judas que una de sus características es que siguen, que caminan, que andan, que transitan el camino de Caín, que hacen las cosas como las hizo Caín, que piensan como piensa Caín. Y esto que acabamos de ver es cómo era y cómo hacía Caín. Pero ahora dice en Juan, dice Juan, el apóstol Juan, en la primera carta que escribió, en el capítulo 3, en el versículo 11, dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Se acuerdan cómo comienza Judas? La carta de Judas, haciendo un llamado de atención urgente a algo. Es a defender a vida o muerte la verdad del evangelio, la fe que se ha recibido. Así comienza Judas. Y miren aquí el versículo 11 de Primera de Juan, capítulo 3, dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Aquí está. Este es el mensaje, esta es la fe, esa es la verdad por la que debemos de luchar a vida o muerte. Dice que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Se recuerdan? Es lo que Dios le dijo: Caín, si haces el bien, no vas a ser enaltecido. Pero si no haces el bien, ahí está el pecado en la puerta, y pudiendo someter ese pecado, vos decidís acercarte a ese pecado. Y dice aquí: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras, su camino, su actuar, sus pensamientos, su acción eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida
como Caín. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Aquí estamos viendo dos caminos: el camino de Caín y el camino de Abel. El camino de Caín, el homicida que mató a su hermano porque vio que sus obras eran pecaminosas y las de su hermano justos. Y vemos el camino de Abel. ¿Verdad que Abel no aparece aquí? Pero empieza a hablar. Acuérdense que, y los niños están viendo esto en la escuela bíblica, Abel era una sombra, un símbolo, una profecía de aquel del que está hablando aquí, del que mostró su amor dando la vida por sus hermanos. Aquí empezamos a ver entonces dos caminos: el camino de Caín y el camino de Abel. El camino del homicida y el camino del que, contrario al homicida, pone su vida, porque dice el apóstol: en esto hemos conocido el amor, en que Jesús puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por la de nuestros hermanos. Entonces yo tengo aquí dos caminos: o mato a mi hermano o pongo mi vida por mi hermano. No hay otro camino. O escojo el camino de Caín o el camino de Abel. O mato a mi hermano o pongo mi vida por mi hermano. Y en el versículo 18, en el versículo 17, perdón, Juan está haciendo una conexión histórica a Génesis. Luego empieza a recordarnos las palabras del Señor Jesús. Pero luego dice en el versículo 7, ajá, ¿y cómo aplicamos eso hoy? Aquí, en este momento, para nosotros. Dice el versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Porque quizás yo no voy a decirle a mi hermano, yo no le voy a decir a Judá, salgamos al campo, Judá, salgamos aquí al patio de la iglesia. Yo creo que Judá, especialmente se ocupa esas palabras, va a sospechar, ¿verdad? Que quiero hacer algo con él. Quizás yo no voy a sacarlo al campo y lo voy a matar, pero dice aquí, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y aquí está, creo yo, el centro de todo, dice, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Me gusta porque el apóstol está trayendo algo que pasó históricamente, lo contextualiza en las palabras del Señor Jesús en el mensaje y luego nos lanza un reto: ¿cómo mora el amor de Dios en nosotros? Porque tenemos dos caminos: o matamos a nuestros hermanos o damos nuestra vida por nuestros hermanos. Y aquí él pone un ejemplo muy claro, muy claro. Y les decía, quiero hacer un resumen de esto en dos pasajes. Uno es lo que dice Juan y lo otro es lo que dice Hebreos 4. Perdón, Hebreos 11, versículo 4. Hebreos 11, versículo 4.
Dice Hebreos 11, versículo 4, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus obras, y muerto aún habla por ella. ¿Se acuerdan? Dijimos hace un momento, Caín y Abel, los dos hermanos, hijos de Adán y Eva, los dos se acercan a Dios. Los dos traen una ofrenda. Abel trae un tipo de ofrenda, Caín trae otro tipo de ofrenda, y hay un resultado. Dios se agrada de Abel y de su ofrenda, y Dios no se agrada de Caín y de su ofrenda. Y se acuerdan lo que acaba de decir Juan, cuando nosotros cerramos nuestro corazón a la necesidad de nuestro hermano. O sea, hay un problema en nuestro corazón. Dice que el Señor se agradó o no se agradó de los hombres y sus ofrendas, pero primero no se agradó de esos hombres. Y dice Juan, él se pregunta, ¿y por qué no se agradó de las ofrendas? Porque porque las obras de Caín eran malas y las de Abel eran justas. Pero ¿por qué sus acciones, por qué su ofrenda, uno fue justas y las otras fueron pecaminosas? Por lo que había en su corazón. ¿Y qué es lo que había en su corazón? Dice aquí en el versículo 4, por la fe, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y aquí se resume todo el mensaje, hermanos. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe, Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó justicia. Su ofrenda, sus obras, sus acciones eran justas, y alcanzó testimonio y agradó a Dios por la fe. Ahora entendemos por qué Judas está tan urgido en decirle algo a la iglesia. Y ese algo comienza diciéndole, hay unos hombres que han entrado encubiertamente a la iglesia y son peligrosos y son dañinos, porque ellos sí vienen a tener una lucha a vida o muerte. Y no están jugando. Aquí está Caín, ¿verdad? Caín no estaba jugando. Él resolvió algo y lo hizo. Ese es el camino de Caín. Por eso Judas de entrada nos dice, hay un peligro, hay un riesgo. Y es que hay hombres con una forma de ser, con una forma de pensar, con una forma de actuar determinada. Por eso dice, debemos de luchar a vida o muerte por algo, por la fe que hemos recibido. Porque por la fe ofreció a Dios Abel más excelente sacrificio que Caín. Esto fue lo que marcó la diferencia entre Caín y Abel. Nada más. Esto fue lo que marcó la diferencia entre que Abel ofreciera un sacrificio que fuera agradable a Dios.
No era que Abel había sido un buen niño en la casa, que siempre se había portado bien con sus papás, que siempre le obedecía a su mamá. Es que por la fe Abel ofreció ese sacrificio. Por la fe Abel fue ese sacrificio. Por la fe Abel ofreció su cuerpo en sacrificio delante de Dios. Por la fe. Y en resumen, ¿cómo vemos esa fe actuando en la vida de Abel? En el versículo, ¿qué características de la fe o lo que nos dice Hebreos 11 vemos en la vida de él? Abel esperaba algo. Abel esperaba algo y tenía certeza de eso. Abel estaba convencido de algo aunque no lo veía. Abel alcanzó buen testimonio. Abel agradó a Dios. Abel oyó una palabra de Dios. Abel mostró su fe por sus obras. Todo eso hizo Abel. Todo eso que es la fe, lo hizo Abel porque esa fe actuó en la vida de Abel. Eso es lo que marcó la diferencia entre Caín y Abel. Esto no es porque Abel era buen portado y Caín era mal portado. Es porque hubo algo que marcó la diferencia entre Caín y Abel, y es que él escuchó y obedeció la palabra de Dios. De hecho, si Abel estaba ofreciendo un sacrificio, un cordero, es porque Abel reconocía que había pecado en él, que había pecado, que había fallado, que ahí estaba el pecado, que su corazón, que su naturaleza lo llamaba a acercarse al pecado. Por eso Dios le dice a Caín: Caín, es cierto, el pecado ahí está en la puerta y te está llamando, pero es tu decisión si salís y qué haces con el pecado. Porque Abel también estaba ahí y el pecado estaba en la puerta y lo estaba llamando, y Abel reconocía que tenía ese peligro y ese riesgo. Pero esa palabra que Abel escuchó y que lo llevó a obedecer marcó la diferencia al camino que Dios le estaba planteando a Caín. Si haces el bien, vas a ser enaltecido. Y si no haces el bien, si haces lo contrario al bien, si haces lo contrario a la voluntad de Dios, es pecado. Es pecado. Y el pecado está ahí a la puerta, llamándote. Abel tenía conciencia de ese pecado y del poder de ese pecado en él, pero él oyó, él escuchó y actuó como Dios había dicho que debía luchar y tratar con ese pecado. Por eso Abel presenta esa ofrenda. Y esto marca, hermanos, la diferencia entre un camino y el otro, entre Caín y Abel, entre el camino de Caín y el camino de Abel. Dice Hebreos 4, por la fe, por la fe. Y vemos aquí la fe actuando en la vida de Abel, en contraste con el camino de Caín. Y para ir concluyendo, hermanos, volviendo a Caín, hay una pregunta del concurso bíblico que a mí me impacta mucho. Es una pregunta sencilla, de 10 puntos, por cierto. Es una pregunta tan sencilla, pero tan reveladora. Y voy a hacer la pregunta. Y si ustedes se la pueden contestarla conmigo en voz alta. Dice: ¿qué lección aprendo de la ofrenda que ofreció Caín? ¿Qué lección aprendo de la ofrenda que ofreció Caín? ¿Y por qué me llama la atención esta pregunta?
Porque Caín ofreció una ofrenda. Él ofreció una ofrenda. Él se acercó a Dios. Él se acercó a Dios. Él buscó a Dios y llevó una ofrenda. Algo había escuchado de que había que acercarse a Dios y que al acercarse a Dios había que llevar una ofrenda. Pero ya vimos la diferencia entre Caín y Abel. Y la pregunta dice, ¿qué lección aprendo de la ofrenda que ofreció Caín? ¿Cuál es la respuesta? ¿Alguien que se la sepa? ¿Qué lección aprendo de la ofrenda que ofreció Caín? Es de 10 puntos. Gracias, Juan Carlos. La respuesta es, no puedo acercarme a Dios a mi manera. Debo de acercarme a su manera. No puedo acercarme a Dios a mi manera. Debo de acercarme a su manera. Leamos Hebreos 11 en el versículo 6. Miren, hermanos, dice, pero sin fe es difícil, cuesta, más o menos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso Judas está muy preocupado de la lucha que está habiendo o que va a haber y de que nosotros tomemos parte y acción en esa lucha a vida o muerte. Que digamos esa frase sobre mi cadáver. De aquí, esos hombres no pasan. Van a tener que enfrentarme a mí a vida o a muerte. ¿Por qué? Por la fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué? Uno, crea que le hay. En la Biblia de las Américas dice, crea que Dios existe. Y dos, y que es galardonador de los que le buscan. En Hebreos 11 dice, y lo vemos en la vida de Abel, que Abel esperaba algo. Abel esperaba algo y tenía certeza de ese algo. Abel estaba convencido de algo, aunque no lo veía. Y eso, esa fe, por esa fe, lo llevó a hacer algo, a hacer las cosas de una manera, a acercarse a Dios a su manera. Los dos se acercaron a Dios. Pero ¿qué lección aprendo de la ofrenda que ofreció Caín? No puedo acercarme a Dios a mi manera. Debo acercarme no a la manera de Abel, a la manera de Dios. Abel había entendido cuál era la manera de acercarse a Dios y dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Y hoy sí, para terminar, hermanos, vayamos ahí mismo en Hebreos 12. En Hebreos 12.
en el versículo 18. Quiero hacer bastante énfasis, hermanos, en esta pregunta. Dice, ¿qué lección aprendo de la ofrenda que ofreció Caín? No puedo acercarme a Dios a mi manera. Debo acercarme a su manera. Hoy todos nos levantamos, ¿verdad? Nos bañamos, nos cambiamos, desayunamos y nos venimos para la iglesia. O los que están en casa se conectaron a través de internet. ¿Cómo nos acercamos hoy, este día, aquí, a Dios? ¿Cómo nos acercamos? ¿A mi manera o a la manera de Dios? Porque los dos se acercaron a Dios, Caín y Abel. Solo que uno se acercó a su manera, según su camino, según sus pensamientos, según sus obras. ¿Y qué pasó? No agradó a Dios. Y ya vimos todo lo que pasó. Y hubo otro hombre, Abel, que por la fe, se acercó a Dios a su manera. Y insisto, aquí no estamos hablando del niño bien portado y del niño mal portado de la casa. No estamos hablando de eso. Abel estaba consciente del poder del pecado en su corazón. Y eso lo hacía correr y buscar a Dios a su manera. Porque él había visto y estaba convencido, aunque no lo había visto con sus ojos, que había una recompensa, que Dios existía y que Dios galardona a los que le buscan, que hay una respuesta al buscar a Dios y que hay una manera de buscar a Dios. Entonces, hoy, esta mañana, los niños, cuando encienden el Zoom para la escuela bíblica, la familia, cuando papá nos llama a hacer el devocional, las hermanas, cuando nos llama la pastora general, llama a la pastora general para una reunión, en el grupo de hogar, en los seminarios, en los servicios dominicales, siempre, ¿cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo? Y leamos aquí Hebreos 12, versículo 18. Y hermanos, cada vez que nos acerquemos a Dios, pensemos en esto que vamos a leer, cada vez. Y puede ser un evento de 1000 personas, un gran evento, o puede ser ahí en mi casa, hoy en la noche, que nos acerquemos a Dios. Cada vez que nos acerquemos a Dios, acordémonos, puedo acercarme a Dios de dos maneras. Una, a mi manera o a la manera de Dios. Pero dice Hebreos 11:6, que el que se acerca a Dios es necesario, uno, que crea que Dios existe, lo primero, uno. Y dos, que va a haber un resultado de acercarme a Dios si sé que Dios existe. Y Caín y Abel vieron ese resultado. Y Dios les dice, si hacen el bien, si se acercan a Dios a su manera, si obedecemos la voluntad de Dios, vamos a tener un resultado. Y si hacemos lo contrario al bien, si hacemos lo contrario a la voluntad de Dios, si hacemos las cosas a nuestra manera, también va a haber un resultado. Pero Dios va a premiar. Dios va a premiar las acciones justas, el bien, si hacemos las cosas a su manera. Por eso es importante y determinante la fe, porque eso marca nuestras acciones. Y dice Hebreos 12, versículo 18, dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba,
la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Aquí está diciendo el escritor de Hebreos, versículo 18, nosotros no nos hemos acercado a ese monte. ¿A qué monte y a qué evento está haciendo referencia? Aquí es cuando Dios les dice: acérquense, acérquense, les voy a hablar, acérquense. Y ya conocemos qué es lo que pasa, ¿verdad? Aquí está diciendo, tan terrible era lo que estaba pasando y lo que se estaba escuchando, que ¿qué decide el pueblo? Ahí, ¿se acuerdan qué decidió el pueblo? Ellos toman una decisión y dicen: no vamos a escuchar a Dios. Moisés, anda vos y vos habla con Dios, nosotros no vamos a escuchar a Dios. Y hermanos, ¿qué dice Romanos 10:17 acerca de la fe? ¿De dónde viene la fe? De oír. ¿Y de oír qué? Una palabra de Dios. Entonces, aquí tenemos al pueblo de Israel al pie del monte Sinaí. ¿Y qué es lo que está rechazando el pueblo de Israel? Si la fe viene por oír una palabra de Dios, aquí tenemos a otros que, como Caín, y de hecho si ustedes leen Judas 1, está hablando del pueblo de Israel, que dijeron: no queremos oír la voz de Dios. Pero dice, nosotros no nos estamos acercando a ese monte. Dice en el versículo 22, y hermanos, a esto es lo que nos acercamos cada vez que nos acercamos a Dios. Cada vez que nos acercamos a Dios. Dice, versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de todos los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y dice, y aquí está haciendo referencia, dice, ustedes no se han acercado a eso, ustedes se han acercado a eso. Y dice en el versículo 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, haciendo referencia a ese momento en la historia del pueblo de Israel, en el monte Sinaí, cuando ellos dicen, no vamos a escuchar la voz de Dios, dice, si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pongámonos de pie, hermanos.
Dice en el versículo 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Yo no sé ustedes, hermanos, pero hubo un momento el año pasado en que sentía literal esta palabra, literal. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las cosas inconmovibles. Estamos viviendo, hemos comenzado a vivir un tiempo en que todo lo que se pueda caer, se va a caer. Es como en nuestra casa, ¿verdad? Cuando hay un temblor, hay algo que nosotros siempre vemos, ¿verdad? Porque es como lo que está menos fijo, más móvil, y es nuestro punto de referencia para saber si está temblando. Y en un terremoto eso seguro que hay muchas cosas que se caen. Dice aquí, hermanos, que estamos viviendo y por vivir un tiempo en que todo lo que se pueda caer, se va a caer. Y no solo en la tierra, no solo en la tierra, sino también en el cielo. Ese es el tiempo al que hemos entrado a vivir. ¿Y qué lo va a votar, hermanos? ¿Qué va a votar eso? ¿Una enfermedad? ¿Un gobierno? ¿Un imperio? ¿Qué va a votar eso? La voz de allá del monte Sinaí dice, aún una vez más y removeré no solo la tierra, sino también el cielo. No son las enfermedades, no son los sistemas políticos, económicos, nacionales, mundiales. A eso no le debemos de tener miedo hasta cierto punto, porque eso no define si yo me caigo o no me caigo. Dice que lo que va a votar todas las cosas es la voz de Dios. Y dice que va a ocurrir esto, hermano, para que solo queden las cosas inconmovibles. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Ese es el tiempo, hermanos, que hemos comenzado a vivir. Un tiempo en que todas las cosas, como nosotros las creíamos o pensábamos, no son así y no van a ser así. Y el problema es que no solo en la tierra, sino también en el cielo, en la iglesia, en la vida cristiana. Dios está removiendo todo lo que es conmovible. Dios lo está removiendo y lo va a remover para que queden solo las cosas que no se pueden mover, las cosas inconmovibles. Y hermanos, ¿qué es lo único que no se puede mover? ¿Qué es lo único inconmovible? ¿Qué es lo único fijo? ¿Qué es lo único? Nuestra fe. Nuestra fe es lo único que no se puede mover. Es lo único inconmovible. Por eso Judas está tan preocupado
por esos hombres. Y la pregunta, hermanos, esta mañana es, ¿cómo me estoy acercando a Dios en este tiempo? En este tiempo en que las cosas en la tierra y en el cielo están ya siendo removidas. ¿Cómo me estoy acercando a Dios? ¿A mi manera o a la manera de Dios? ¿Qué efecto está teniendo esa fe en mi vida para acercarme a Dios? Porque los dos hombres se acercaron a Dios. Uno como creía que había escuchado y otro habiendo escuchado. Y eso le contó por justicia. ¿Cómo nos estamos acercando a Dios hoy? Hoy, pero también personalmente, ¿cómo me estoy acercando a Dios? ¿Con qué corazón? ¿Con qué mentalidad? ¿Con qué pensamiento? Cuando me acerco personalmente a Dios, ¿cómo me acerco a Él? Porque eso va a determinar. E insisto, esto es, como dice Hebreos, por la fe, por la fe. Eso es lo único inconmovible. Pero hermanos, eso debe darnos esperanza. Eso debe darnos esperanza. Porque, hermanos, si el hecho de que yo voy a quedar dentro de esas cosas inconmovibles por lo que yo soy o por lo que yo hago, no, hermano, mejor me tiro al suelo de una vez, ¿verdad? Porque me voy a caer, pero no depende de algo que esté en mí o algo que yo haga o algo que yo soy. Depende de oír una palabra de Dios. Eso es la fe. Así que, hermanos, yo quisiera que cobremos esperanza en medio de la situación que estemos pasando y que pueda venir, de que tenemos una esperanza, y es escuchar la voz de Dios y recibir la fe que necesitamos. Dice Judas, para terminar, en el versículo 24, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Cuántos decimos también con Judas? Amén. ¿Cuántos? Amén. Aquel que es poderoso. No soy yo el poderoso. No soy yo el poderoso. No es lo que yo haga. No es lo que yo tenga. No es lo que yo construya. No es que tanto material antisísmico le ponga. Hay uno que es poderoso para guardarme sin caer por la fe. Eso es lo que debemos buscar.